Cuando mi hija Isabela murió en mis brazos a los 38 años, jamás imaginé que el verdadero dolor comenzaría en su propio funeral, cuando el hombre que la abandonó hace 10 años apareció vestido de luto exigiendo los 29 millones de euros que ella me había dejado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rafael Morales Vega, tengo 68 años y durante los últimos 4 meses viví el infierno más grande de mi vida, ver cómo el cáncer se llevaba lentamente a mi única hija, Isabela. Ella era todo para mí desde que su madre falleció cuando tenía apenas 12 años. La crié solo, trabajé día y noche para darle la mejor educación y me llené de orgullo cuando se convirtió en una exitosa empresaria con su propia cadena de tiendas de moda en Madrid y Barcelona. El 15 de marzo de 2024, Isabela me llamó a su habitación del hospital. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora reflejaban la serenidad de quien sabe que el final está cerca. «Papá», me dijo con voz débil pero firme, «necesito que sepas algo muy importante. He estado preparando todo para ti». Me entregó un sobre sellado con documentos que cambiarían mi vida para siempre. Cuando abrí ese sobre esa misma noche en casa, no podía creer lo que veía. Isabela había acumulado una fortuna de 29 millones de euros a través de sus negocios e inversiones. En su testamento, redactado con Miguel Serrano Castro, nuestro abogado de confianza, me nombraba como su único heredero universal. «Papá, tú fuiste padre y madre para mí. Nadie más merece lo que construí con tanto esfuerzo», había escrito en una carta personal que acompañaba los documentos. Isabela falleció el 22 de marzo de 2024 a las 6:47 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento. En ese momento, sentí que una parte de mi alma se iba con ella. Los siguientes días pasaron como en una nebulosa de dolor, trámites y preparativos para el funeral. El 25 de marzo, día del funeral, la iglesia de San Francisco el Grande estaba llena de familiares, amigos y socios comerciales de Isabela. Yo estaba en primera fila, devastado por el dolor, cuando alguien me tocó el hombro. Al voltear, vi a un hombre alto de unos 42 años vestido con un elegante traje negro y corbata, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rafael», me dijo con voz quebrada, «soy Diego Ruiz Sánchez. Lamento mucho la pérdida de nuestra querida Isabela». Por un momento no reaccioné. Nuestra querida Isabela. Este hombre tenía el descaro de presentarse después de 10 años de abandono total y hablar como si hubiera estado presente en la vida de mi hija. Diego había sido el esposo de Isabela durante apenas 2 años, de 2012 a 2014. Cuando ella le anunció que estaba embarazada en enero de 2014, él desapareció de la noche a la mañana, dejándola sola con las deudas del matrimonio y un embarazo que tristemente terminó en aborto espontáneo por el estrés. «¿Qué haces aquí, Diego?», le pregunté en voz baja, tratando de mantener la compostura en ese lugar sagrado. «Vengo a despedir a la mujer que amé», respondió secándose las lágrimas con un pañuelo blanco. «Isabela y yo tuvimos nuestros problemas, pero ella siempre fue especial para mí. Lo que más me indignó fue ver cómo actuaba delante de los demás asistentes. Se colocó en segunda fila, justo detrás de mí, sollozando de manera teatral. Varias personas que no conocían la historia se acercaron a consolarlo, pensando que era el viudo afligido. Incluso llegó hasta el ataúd durante el momento de despedida final. Puso su mano sobre la superficie de madera y murmuró algo que no pude escuchar. Después de la ceremonia religiosa, nos dirigimos al cementerio de la Almudena. Durante todo el trayecto, Diego se mantuvo cerca de la familia, como si tuviera derecho a estar ahí. Su comportamiento me parecía cada vez más extraño y calculado. No era el dolor genuino de alguien que había perdido a un ser querido, sino algo más artificial. En el momento de bajar el ataúd, Diego se acercó a mí nuevamente. «Rafael, necesitamos hablar después de esto. Hay cosas importantes que debemos discutir sobre Isabela y, bueno, sobre el futuro». Esas palabras me helaron la sangre.
¿El futuro? ¿De qué futuro hablaba un hombre que había abandonado a mi hija en el momento más difícil de su vida? En ese instante, supe que Diego no había venido al funeral solo para despedirse. Tenía otros planes, y algo me decía que no iban a ser nada buenos para la memoria de Isabela, ni para la paz que yo tanto necesitaba en ese momento de dolor. Después del entierro, mientras los demás invitados se dirigían a la recepción en casa de mi hermana Carmen, Diego se quedó esperándome junto a su Mercedes negro. Su actitud había cambiado completamente. Ya no fingía el dolor teatral del funeral. Ahora mostraba una sonrisa calculadora que me puso los nervios de punta. «Rafael, creo que es momento de que hablemos con franqueza», me dijo encendiendo un cigarrillo. «Isabela era mi esposa legalmente, y según las leyes españolas, tengo derechos sobre su patrimonio». Me quedé paralizado. ¿Derechos? Este miserable creía que podía aparecer después de una década de silencio total y reclamar lo que Isabela había construido con su propio sudor y sacrificio. «Diego, tú y mi hija se divorciaron en agosto de 2014. No tienes ningún derecho sobre nada», le respondí, manteniendo la calma aunque por dentro hervía de indignación. «Ah, pero ahí te equivocas, suegro», me dijo con esa sonrisa arrogante. «He estado investigando y resulta que Isabela nunca completó correctamente todos los trámites del divorcio. Técnicamente seguíamos casados ante ciertos aspectos legales. Mis abogados me han confirmado que puedo reclamar al menos la mitad de esos 29 millones de euros que ella acumuló». No podía creer lo que estaba escuchando. Este canalla había estado planeando todo desde hace tiempo. Sabía sobre la fortuna de Isabela y había venido como un buitre a reclamar su parte del botín. «¿Cómo te atreves?», le grité, perdiendo por primera vez la composure. «Abandonaste a mi hija cuando más te necesitaba. La dejaste sola, embarazada y llena de deudas. Desapareciste como un cobarde y ahora, después de 10 años, ¿vienes a hablar de derechos?». Diego tiró el cigarrillo al suelo y me miró con frialdad. «Mira, Rafael, entiendo que estés dolido, pero los sentimientos no cambian la ley. Isabela construyó ese imperio empresarial, sí, pero cuando éramos pareja yo también contribuí a los inicios de su negocio. Tengo documentos que lo prueban. Era mentira, y yo lo sabía». Isabela había empezado su primera tienda en 2016, 2 años después del divorcio, con un préstamo que yo mismo le ayudé a conseguir. Diego jamás invirtió un euro en los sueños de mi hija. «Escúchame bien», continuó con voz amenazante. «Puedo hacer esto por las buenas o por las malas. Si me das mi parte voluntariamente, digamos 15 millones de euros, nos evitamos un proceso judicial largo y costoso que manchará la memoria de Isabela en todos los periódicos de España». Ahí estaba la verdadera cara de Diego Ruiz Sánchez. No solo era un oportunista, sino también un chantajista que estaba dispuesto a usar el buen nombre de mi hija fallecida para conseguir dinero. «¿Me estás amenazando?», le pregunté, acercándome a él. «No, te estoy ofreciendo una solución civilizada. Pero si prefieres que los medios se enteren de que el padre de la exitosa empresaria Isabela Morales está negándole a su viudo los derechos que le corresponden», dejó la frase colgando en el aire. En ese momento recordé vívidamente el día que Diego abandonó a Isabela. Era el 28 de enero de 2014. Isabela me llamó llorando a las 11 de la noche, diciéndome que había llegado a casa y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. «Me voy. Esto no está funcionando, no busques contactarme». Eso fue todo. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse en persona o explicar por qué huía cuando ella más apoyo necesitaba. Durante las siguientes semanas, Isabela descubrió que Diego había vaciado la cuenta bancaria conjunta, llevándose 12.000 euros, que eran los ahorros de ella para invertir en su futuro negocio. También dejó facturas sin pagar del apartamento que compartían, obligando a Isabela a hacerse cargo de deudas que no había contraído. Lo más doloroso fue cuando Isabela perdió el bebé en marzo de 2014. Ella intentó contactar a Diego para contarle la tragedia, pero él había cambiado de número telefónico y bloqueado todas sus redes sociales. Mi hija tuvo que pasar sola por el duelo de perder a su hijo y a su matrimonio al mismo tiempo. «¿Sabes qué, Diego?», le dije con una calma que no sabía que tenía.
Tienes razón en una cosa. Esto puede hacerse por las buenas o por las malas, pero te aseguro que si intentas manchar el nombre de mi hija con tus mentiras, te voy a demostrar de qué soy capaz. Diego soltó una carcajada sarcástica. ¿Me vas a asustar, abuelo? Tengo 42 años y tú 68. Además, tengo recursos y contactos que tú ni te imaginas. Mi propuesta está sobre la mesa. 15 millones ahora o 20 millones después del juicio, más todos los gastos legales que me va a costar destruir tu reputación. Vete de aquí antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir, le advertí. Tienes una semana para pensarlo, me dijo subiendo a su Mercedes. El próximo lunes recibirás los documentos legales. Espero que reconsideres tu posición, porque esto apenas está comenzando. Mientras veía alejarse su automóvil, sentí una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado en años. Este hombre creía que podía aprovecharse del dolor de un padre que acababa de perder a su hija, pero se había equivocado de persona. Isabela me había enseñado a luchar por lo que es justo, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Esa noche, en la soledad de mi casa, rodeado de fotos de Isabela desde niña hasta sus últimos días, tomé una decisión que cambiaría todo. No le iba a dar ni un céntimo a Diego y haría todo lo posible para desenmascarar sus verdaderas intenciones ante la justicia española. Al día siguiente del encuentro con Diego, decidí comenzar mi propia investigación. No podía quedarme de brazos cruzados esperando sus amenazas legales. Si este hombre había planeado todo con tanta precisión, necesitaba descubrir qué más estaba ocultando. Mi primera parada fue el despacho de Miguel Serrano Castro, el abogado que había redactado el testamento de Isabela. Miguel, un hombre de 55 años con más de 20 años de experiencia en derecho sucesorio, me recibió esa misma mañana en su oficina de la calle Serrano. «Rafael, lamento muchísimo tu pérdida», me dijo mientras revisaba los documentos que Isabela había firmado. «Quiero que sepas que el testamento de tu hija es absolutamente irrefutable. Ella fue muy específica en sus instrucciones y estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactamos. Miguel, necesito que investigues a Diego Ruiz Sánchez. Dice que tiene derechos sobre la herencia de Isabela, pero yo sé que está mintiendo». Miguel tomó notas mientras le relataba la conversación del cementerio. «Déjame revisar los archivos del divorcio. Si mal no recuerdo, Isabela fue muy clara en asegurar que todos los vínculos legales quedaran completamente cortados. Mientras Miguel investigaba los aspectos jurídicos, yo decidí contactar a Patricia Jiménez López, quien había sido la secretaria personal de Isabela durante los últimos 5 años. Patricia conocía mejor que nadie los movimientos y contactos de mi hija. Nos encontramos esa tarde en una cafetería cerca de las oficinas de Isabela en el Distrito Financiero de Madrid. Patricia, una mujer de 34 años, siempre había sido leal y discreta, pero ese día la vi nerviosa e inquieta. «Señor Morales, hay algo que necesito contarle sobre Diego», me dijo, mirando constantemente hacia los lados como si temiera ser escuchada. «Durante los últimos 3 meses ese hombre ha estado intentando acercarse a Isabela». «¿Cómo que acercarse?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. En diciembre del año pasado, empezó a llamar a la oficina preguntando por Isabela. Al principio usaba nombres falsos, pero yo reconocí su voz porque Isabela me había hablado de él años atrás. Cuando le dije a la señora Isabela, ella me pidió que le colgara inmediatamente si volvía a llamar. Patricia continuó revelando detalles que me helaron la sangre. En enero, Diego apareció personalmente en las oficinas. Isabela no estaba porque había comenzado su tratamiento de quimioterapia, pero él insistió en hablar conmigo. Me preguntó sobre la situación financiera de la empresa, cuántas tiendas teníamos, si Isabela tenía socios o inversionistas. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, por supuesto, pero él siguió presionando. Me ofreció 500 euros solo por confirmarle si Isabela era tan exitosa como decían los periódicos. Obviamente lo eché de la oficina, pero después me enteré de que había estado preguntando lo mismo en el banco donde Isabela tenía sus cuentas principales. Esto confirmaba mis sospechas. Diego no había aparecido en el funeral por casualidad o por amor genuino hacia Isabela. Había estado preparando este plan durante meses, investigando la situación económica de mi hija
mientras ella luchaba contra el cáncer. Patricia, ¿tienes alguna prueba de estos acercamientos? Sí, señor Morales. Isabela me pidió que grabara todas las llamadas de la oficina después del primer contacto de Diego. Tengo las grabaciones guardadas en mi computadora personal. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Si Diego había admitido durante esas llamadas sus verdaderas intenciones, tendríamos evidencia sólida de su comportamiento oportunista. Al día siguiente, Patricia me trajo las grabaciones en un USB. Al escucharlas en mi casa, sentí una mezcla de asombro y repugnancia. En una de las grabaciones del 15 de febrero, Diego claramente decía: «Mira, Patricia, sé que Isabela está enferma. Solo quiero saber si vale la pena intentar una reconciliación. ¿Entiende lo que quiero decir? No voy a perder el tiempo si ella no tiene nada que ofrecerme». En otra grabación del 8 de marzo, Diego fue aún más explícito. «He escuchado que Isabela tiene varios millones guardados. Si es cierto, creo que podríamos resolver nuestros problemas del pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando hay tanto dinero en juego». Pero la grabación más reveladora era del 20 de marzo, apenas 2 días antes de la muerte de Isabela. Diego había llamado preguntando directamente por el testamento. «¿Sabes si Isabela ha hecho testamento? Porque técnicamente, si seguimos casados ante alguna instancia legal, yo tendría derechos automáticos sobre su patrimonio». Ahora entendía por completo el plan de Diego. Había estado monitoreando la enfermedad de Isabela, esperando el momento de su muerte para aparecer como el esposo afligido y reclamar la herencia. Era un plan tan cruel como calculador. Esa misma noche, recibí otra información crucial a través de Andrés Moreno, un antiguo compañero de trabajo que tenía contactos en el sector financiero. Andrés me confirmó que Diego efectivamente tenía problemas económicos serios. «Rafael, he preguntado discretamente por Diego Ruiz Sánchez. El hombre está en la ruina total. Perdió su empresa de consultoría en 2022 por malas inversiones en criptomonedas. Además, tiene deudas de juego en varios casinos de Madrid que suman más de 80.000 euros. Los prestamistas le están presionando y, según mis contactos, está desesperado por conseguir dinero rápido». Todo encajaba perfectamente. Diego no solo era un oportunista, sino un hombre desesperado que veía en la muerte de Isabela su única salvación financiera. Había apostado su futuro a conseguir esa herencia, y por eso estaba tan seguro de sus amenazas legales. Con toda esta información, llamé a Miguel para programar una reunión urgente. Teníamos evidencias sólidas del carácter fraudulento de Diego, pero necesitábamos preparar una estrategia legal sólida antes de que él cumpliera su amenaza de iniciar el proceso judicial. El viernes por la noche, mientras organizaba todos los documentos y grabaciones, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero al contestar, reconocí inmediatamente la voz de Diego. «Rafael, espero que hayas reconsiderado mi propuesta. El lunes presentaré los documentos en el juzgado y te aseguro que será mucho más costoso para ti. Última oportunidad, 15 millones y todos quedamos contentos». «Diego», le respondí con firmeza, «creo que eres tú quien debería reconsiderar tu posición. He descubierto cosas muy interesantes sobre tus verdaderas intenciones». Hubo un silencio prolongado antes de que él respondiera. «No sé de qué me hablas, pero te advierto que no juegues conmigo. Tengo recursos y contactos que pueden complicarte mucho la vida. Ya veremos quién tiene mejores cartas en esta partida», le dije antes de colgar. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Isabela, dormí tranquilo. Sabía que la batalla legal que se avecinaba sería intensa, pero ahora tenía las armas necesarias para defender el legado de mi hija y desenmascarar las verdaderas intenciones de este oportunista. El lunes 1 de abril de 2024, tal como había prometido, Diego cumplió su amenaza. A las 9 de la mañana, un mensajero tocó a mi puerta entregándome un sobre oficial del Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Al abrirlo, encontré una demanda de 47 páginas donde Diego reclamaba no solo los 29 millones de euros, sino también daños y perjuicios por ocultación maliciosa de bienes conyugales.
Su argumento legal era retorcido, pero aparentemente bien estructurado. Alegaba que durante su matrimonio con Isabela, entre 2012 y 2014, habían establecido un régimen económico de colaboración empresarial que nunca fue formalmente disuelto. También afirmaba que Isabela había utilizado ideas y contactos comerciales que él le había proporcionado durante su relación para construir su imperio empresarial. Lo más indignante era la lista de testigos que Diego presentaba para apoyar su versión. Nombres que yo no reconocía. Personas que, supuestamente, podían confirmar su participación en los proyectos iniciales de Isabela. Era evidente que había estado preparando esta farsa durante mucho tiempo. Inmediatamente llamé a Miguel para programar una reunión de emergencia. Cuando llegué a su despacho esa tarde, lo encontré revisando minuciosamente cada página de la demanda con expresión seria. Rafael, no te voy a mentir. Diego ha contratado a Cristóbal Vázquez Torres, uno de los abogados más agresivos de Madrid en temas sucesorios. Es conocido por ganar casos complicados usando tecnicismos legales y presión mediática. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de mí. Significa que van a jugar sucio. Vázquez tiene fama de filtrar información a la prensa para crear presión pública sobre sus oponentes. Probablemente veremos artículos en los periódicos sobre el padre egoísta que niega la herencia al viudo de la empresaria exitosa. Miguel tenía razón. Al día siguiente, el diario sensacionalista El Confidencial madrileño publicó un artículo titulado La batalla millonaria por la herencia de Isabela Morales, justicia o codicia familiar. El artículo, claramente sesgado a favor de Diego, presentaba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según la publicación, Diego era un empresario exitoso que había sacrificado su carrera para apoyar los sueños de su esposa y que ahora se veía injustamente excluido de los frutos de su colaboración matrimonial. El artículo incluía una foto de Diego vestido de luto en el funeral, con un pie de página que decía «El dolor de un esposo que lucha por justicia». Esa misma semana, mientras Miguel preparaba nuestra respuesta legal, yo me dediqué a buscar más evidencias del verdadero carácter de Diego. Patricia me había mencionado que Isabela guardaba todos sus documentos personales en una caja fuerte de su despacho privado y que me había dejado la combinación en caso de emergencia. Al abrir la caja fuerte, encontré un tesoro de información. Isabela había sido meticulosa, guardando toda la correspondencia relacionada con su divorcio, incluyendo correos electrónicos que Diego le había enviado en 2014 cuando abandonó el matrimonio. En un correo fechado el 15 de febrero de 2014, Diego escribía: «Isabela, necesito que entiendas que esto no está funcionando. No estoy preparado para ser padre y, francamente, tu obsesión con abrir un negocio me parece una fantasía infantil. He decidido mudarme a Barcelona para empezar de nuevo. No intentes contactarme». Otro correo del 3 de marzo de 2014 era aún más revelador. «He vaciado la cuenta conjunta porque necesito ese dinero para establecerme. Considera que es mi compensación por los 2 años que perdí en este matrimonio. Espero que encuentres la manera de pagar las deudas del apartamento sin involucrarme». Pero el documento más valioso era una carta manuscrita que Isabela había redactado para su abogado en agosto de 2014, durante el proceso de divorcio. En ella detallaba sistemáticamente todas las manipulaciones y abandonos de Diego. «Mi esposo, Diego Ruiz Sánchez, me abandonó el 28 de enero de 2014 al enterarse de mi embarazo. Durante las siguientes semanas vació nuestra cuenta bancaria conjunta llevándose 12.000 euros, que eran mis ahorros personales. Cuando perdí el bebé en marzo debido al estrés, intenté contactarlo para informarle, pero había bloqueado todos los medios de comunicación. Solicito formalmente que en el divorcio quede establecido que Diego renuncia a cualquier derecho futuro sobre mis bienes o ingresos». Esta carta estaba firmada ante notario y tenía valor legal completo. Era la prueba definitiva de que Diego había renunciado voluntariamente a todos los derechos sobre el patrimonio de Isabela. Armado con esta evidencia,
regresé al despacho de Miguel con renovada confianza. Cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. «Rafael, esto es oro puro», me dijo con una sonrisa. «Esta carta notariada demuestra no solo el abandono voluntario de Diego, sino también su renuncia explícita a derechos futuros. Cualquier juez con 2 dedos de frente desestimará su demanda inmediatamente». Pero Miguel también me advirtió sobre las tácticas que podíamos esperar. «Vázquez va a intentar desacreditar estos documentos. Dirá que Isabela estaba emocionalmente perturbada durante el divorcio o que las circunstancias han cambiado. También intentará demostrar que Diego contribuyó de alguna manera al éxito posterior de Isabela. Para fortalecer nuestro caso, Miguel sugirió que buscáramos testimonios de personas que hubieran conocido a Diego durante su matrimonio con Isabela. Necesitamos testigos que puedan confirmar su abandono y su falta de apoyo a los proyectos empresariales de tu hija. Recordé entonces a Elena Vega Martín, la mejor amiga de Isabela desde la universidad. Elena había sido testigo directa del sufrimiento de mi hija durante el divorcio y conocía perfectamente las circunstancias del abandono de Diego. Cuando contacté a Elena, ella inmediatamente se ofreció a declarar a nuestro favor. «Señor Morales, yo estuve con Isabela el día que Diego la abandonó. Jamás olvidaré cómo lloró esa noche, diciéndome que se sentía traicionada no solo como esposa, sino como persona. Ese hombre es un cobarde y no puede aparecer ahora pretendiendo derechos que voluntariamente abandonó». Elena también me proporcionó información adicional sobre Diego que no conocía. Durante su matrimonio, Diego jamás mostró interés en los planes empresariales de Isabela. Al contrario, siempre los ridiculizaba, diciéndole que era una pérdida de tiempo. Incluso llegó a prohibirle que usara sus ahorros personales para la consultoría de negocios que quería contratar. Con todos estos elementos, Miguel comenzó a redactar nuestra contestación a la demanda. Pero antes de presentarla, decidimos tomar una medida estratégica que pondría a Diego en una posición muy incómoda. «Rafael», me dijo Miguel, «vamos a pedirle al juzgado que Diego presente pruebas documentales de su supuesta contribución al éxito empresarial de Isabela. Si realmente participó en la creación de su fortuna, debe tener contratos, facturas, registros de inversiones. Sabemos que no los tiene, pero obligarlo a intentar presentarlos revelará la naturaleza fraudulenta de su reclamación». Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos que habíamos recopilado, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Isabela había sido una mujer extraordinaria que construyó su éxito a pesar de las traiciones y abandonos. Mi deber como padre era proteger su legado de las garras de quienes solo veían en su muerte una oportunidad de enriquecimiento fácil. Mientras Miguel preparaba nuestra respuesta legal, Patricia me contactó con información que cambiaría completamente el rumbo de nuestro caso. Me citó en su apartamento un jueves por la noche, asegurándome que tenía algo explosivo que mostrarme. Cuando llegué a su casa en el barrio de Chamartín, Patricia parecía nerviosa pero decidida. «Señor Morales, después de nuestra última conversación, recordé algo importante. Isabela no solo me pidió que grabara las llamadas telefónicas de Diego, también instaló un sistema de grabación en su despacho personal después del primer encuentro presencial con él». Patricia encendió su laptop y me mostró una carpeta llena de archivos de audio. Isabela era muy precavida. Cuando Diego apareció en enero preguntando por sus finanzas, ella sospechó que intentaría algo más adelante. Por eso, decidió grabar cualquier encuentro futuro que pudiera tener con él. «¿Hubo más encuentros?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial. «Sí, señor Morales. 2 encuentros que Isabela nunca le contó a nadie, ni siquiera a usted. Diego la visitó en su despacho el 28 de febrero y nuevamente el 14 de marzo, apenas una semana antes de que ella falleciera». Patricia reprodujo la primera grabación del 28 de febrero. Al escuchar la voz de Isabela, débil pero firme, se me hizo un nudo en la garganta. Era evidente que ya estaba muy enferma, pero mantenía su dignidad intacta. «Diego, ¿qué quieres después de todos estos años?», se escuchaba decir a Isabela. «Isabela,
sé que estás enferma y sé que has tenido mucho éxito económico. Creo que ha llegado el momento de que resolvamos nuestros problemas del pasado, respondía Diego con voz melosa. Nosotros no tenemos problemas del pasado, Diego. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba y yo seguí adelante con mi vida. Mira, seamos prácticos. Tú has construido un imperio de casi 30 millones de euros. Yo fui tu esposo durante 2 años cruciales de tu vida. Legalmente, podría reclamar una parte de eso, pero prefiero llegar a un acuerdo amistoso. La respuesta de Isabela fue contundente. Diego, no tienes ningún derecho sobre lo que he construido. Firmaste documentos renunciando a cualquier reclamación futura cuando nos divorciamos. Además, todo lo que tengo lo construí después de que me abandonaras. Ah, pero ahí te equivocas, querida Isabela. He consultado con abogados especializados y resulta que algunos de esos documentos de divorcio tienen vacíos legales que podrían beneficiarme, especialmente si mueres sin un testamento claro que me excluya específicamente. Esas palabras me helaron la sangre. Diego no solo estaba planeando reclamar la herencia después de la muerte de Isabela, sino que la estaba amenazando directamente, esperando su fallecimiento. ¿Me estás amenazando, Diego?, se escuchaba preguntar a Isabela con un tono de incredulidad. No es una amenaza, es una realidad legal. Pero como te dije, prefiero resolver esto civilizadamente. Si me das, digamos, 5 millones de euros ahora, podemos firmar un documento donde renuncio definitivamente a cualquier reclamo futuro. Jamás te daré un céntimo. Y si intentas cualquier cosa legal, te aseguro que revelaré públicamente tu verdadero carácter y cómo me abandonaste embarazada. Isabela, no creo que estés en posición de amenazar a nadie. Tu enfermedad es grave y según mis informaciones médicas, te quedan pocos meses de vida. Piénsalo bien, 5 millones ahora o problemas legales para tu familia después de tu muerte. La grabación terminaba con el sonido de una puerta cerrándose fuertemente. Patricia me explicó que Isabela había echado a Diego de su despacho, pero que él había regresado 2 semanas después para una conversación aún más reveladora. La segunda grabación, del 14 de marzo, era todavía más incriminatoria. En ella, Diego mostraba su verdadera naturaleza sin ningún disimulo. Isabela, he estado pensando en nuestra conversación anterior. He hecho más investigaciones sobre tu situación patrimonial y creo que he subestimado tus activos. Mis contactos en el sector financiero me dicen que podrías tener hasta 35 millones de euros entre propiedades, inversiones y efectivo. Diego, no sé cómo has conseguido esa información, pero es completamente inapropiado que estés investigando mis finanzas privadas. Mira, seamos honestos. Tú vas a morir pronto y ese dinero va a ir a parar a algún lado. Tu padre es un hombre mayor que no necesita tanto dinero. Yo tengo 42 años y toda una vida por delante. Podríamos hacer un arreglo que beneficie a todos. ¿Un arreglo? ¿Estás loco? Escúchame bien, Isabela. Puedo crear muchos problemas legales para tu familia después de tu muerte. Tengo abogados que pueden demostrar que nuestro divorcio no fue procesado correctamente en ciertos aspectos técnicos. Podemos alargar los procesos judiciales durante años, congelando todos tus activos y arruinando la reputación de tu familia. Diego, eres despreciable. No puedo creer que alguna vez haya estado casada contigo. Soy realista, Isabela, pero te voy a hacer una última oferta generosa. Me das 15 millones ahora. Y te garantizo que tu padre heredará el resto sin problemas. Si rechazas esta propuesta, te aseguro que voy a pelear por todo. Y tu familia no va a ver un euro de tu fortuna sin pasar por años de batalla legal. La voz de Isabela en la grabación sonaba cansada pero decidida. Diego, prefieres oírme claramente. Jamás te daré nada. He modificado mi testamento específicamente para excluirte de cualquier herencia. Y he documentado todas tus amenazas. Si intentas algo después de mi muerte, mi familia tendrá todas las pruebas necesarias para demostrarte que eres un oportunista sin escrúpulos. Ya veremos, Isabela. Ya veremos quién tiene la última palabra en este asunto. Patricia detuvo la grabación y me miró con expresión grave. Señor Morales,
Después de esta segunda visita, Isabela me pidió que contactara inmediatamente a su abogado Miguel para modificar el testamento. También me instruyó que guardara estas grabaciones en un lugar seguro y se las entregara a usted si Diego intentaba alguna acción legal después de su muerte. Era increíble. Isabela, incluso en sus últimos días de vida, había estado protegiendo mi futuro y el suyo propio de las garras de este manipulador. Las grabaciones no solo demostraban las intenciones oportunistas de Diego, sino también sus amenazas directas y su conocimiento ilegal de información financiera confidencial. Patricia, ¿cómo conseguía Diego información sobre las finanzas de Isabela? Esa es otra cosa que descubrí, señor Morales. El martes pasado un empleado del banco me contactó discretamente. Al parecer, Diego había intentado sobornar a uno de los cajeros para obtener información sobre las cuentas de Isabela. El empleado rechazó el soborno, pero Diego insistió varias veces durante febrero y marzo. Esto añadía otro delito al expediente de Diego: intento de soborno y acceso ilegal a información bancaria. Con estas nuevas pruebas, nuestro caso no solo era sólido para defender la herencia, sino que también podríamos presentar cargos criminales contra Diego. Esa noche llamé a Miguel para informarle sobre las grabaciones. Su reacción fue de total asombro. Rafael, con estas pruebas no solo vamos a ganar el caso, sino que Diego podría enfrentar cargos criminales por amenazas, intento de extorsión y acceso ilegal a información financiera. Esto cambia completamente nuestra estrategia. Ya no vamos a jugar a la defensiva. Vamos a atacar frontalmente. Por primera vez desde la muerte de Isabela, sentí que la justicia estaba de nuestro lado. Mi hija, incluso desde la tumba, había logrado proteger su legado y darme las armas necesarias para enfrentar a este oportunista que creía poder aprovecharse de nuestro dolor. El 15 de mayo de 2024 llegó el día de la primera audiencia en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Madrid. Miguel y yo llegamos temprano, cargados con cajas llenas de documentos, grabaciones y testimonios. Yo vestía mi mejor traje negro, el mismo que había usado en el funeral de Isabela, sintiendo que de alguna manera ella estaría presente en esa sala apoyándome. A las 9:30 de la mañana, Diego entró al juzgado acompañado de su abogado Cristóbal Vázquez Torres y de 3 personas que no reconocía. Diego llevaba un traje gris impecable y una expresión de falsa solemnidad, como si fuera él la víctima en todo este asunto. La juez María Carmen Delgado Ruiz, una mujer de unos 50 años con reputación de ser estricta pero justa, abrió la sesión explicando el procedimiento. Diego, como demandante, tendría la primera oportunidad de presentar su caso. Cristóbal Vázquez se levantó con arrogancia y comenzó su alegato. Señoría, mi cliente Diego Ruiz Sánchez fue el esposo devoto de Isabela Morales Torres durante los años más formativos de su carrera empresarial. Durante su matrimonio entre 2012 y 2014, Diego proporcionó el apoyo emocional, intelectual y logístico que permitió a Isabela desarrollar las ideas que posteriormente la llevaron al éxito millonario. Vázquez continuó con una versión completamente distorsionada de los hechos. Mi cliente sacrificó oportunidades profesionales propias para apoyar los sueños empresariales de su esposa. Fue él quien le sugirió el concepto de tiendas de moda que combinaran elegancia española con accesibilidad económica. También fue Diego quien le presentó contactos clave en el sector retail, que posteriormente se convirtieron en socios comerciales de Isabela. Escuchar esas mentiras descaradas me hervía la sangre, pero Miguel me había aconsejado mantener la composure durante la presentación de la parte contraria. Vázquez entonces presentó a sus 3 testigos. El primero era Ramón Cifuentes Moreno, quien se identificó como consultor de negocios y afirmaba haber conocido a Diego e Isabela durante su matrimonio. Yo trabajé con Diego en 2013, desarrollando el plan de negocio para las tiendas de moda de Isabela, declaró Cifuentes bajo juramento. Diego era el cerebro detrás de la estrategia comercial. Isabela tenía el capital inicial, pero fue Diego quien diseñó todo el modelo operativo. La segunda testigo era Carmen Soto Jiménez, quien se presentó como antigua socia comercial
y respaldó la versión de que Diego había sido fundamental en los primeros pasos empresariales de Isabela. El tercer testigo, Alberto Rueda Vega, afirmó ser un inversor que había conocido a Isabela a través de Diego y que había participado en las primeras rondas de financiamiento de sus tiendas. Cuando terminaron las declaraciones de estos supuestos testigos, Miguel se acercó a mi oído. «Rafael, estas personas están claramente mintiendo. Sus testimonios son demasiado coordinados y específicos. Vamos a desenmascarlos durante el contrainterrogatorio». Llegó el turno de Miguel para presentar nuestro caso, y su estrategia fue brillante. En lugar de comenzar con argumentos legales, decidió reproducir directamente las grabaciones que Patricia había conservado. «Señoría, antes de presentar nuestros argumentos, queremos que la sala escuche las propias palabras del demandante, grabadas durante sus encuentros con la fallecida Isabela Morales durante los últimos meses de su vida». Cuando comenzó a sonar la primera grabación del 28 de febrero, vi cómo la expresión de Diego cambiaba completamente. Su rostro palideció y comenzó a susurrar furiosamente algo al oído de su abogado. La voz de Isabela llenó la sala. «Diego, no tienes ningún derecho sobre lo que he construido. Firmaste documentos renunciando a cualquier reclamación futura cuando nos divorciamos». Y luego la respuesta reveladora de Diego. «He consultado con abogados especializados y resulta que algunos de esos documentos de divorcio tienen vacíos legales que podrían beneficiarme. Especialmente si mueres sin un testamento claro que me excluya específicamente». El silencio en la sala era absoluto. La juez Delgado tomaba notas intensivamente mientras escuchaba las amenazas explícitas de Diego hacia Isabela. Cuando llegó la parte donde Diego decía: «Tu enfermedad es grave y según mis informaciones médicas te quedan pocos meses de vida. Piénsalo bien, 5 millones ahora o problemas legales para tu familia después de tu muerte». Vi cómo varios de los asistentes en la sala intercambiaban miradas de repugnancia. Miguel detuvo la grabación y se dirigió a la juez. «Señoría, como puede observar, el demandante no solo admite que no tiene derechos legales sobre la herencia, sino que también reconoce que está aprovechándose de la enfermedad terminal de la fallecida para intentar extorsionarla». Cristóbal Vázquez se levantó inmediatamente. «Objeción, señoría. Esas grabaciones fueron hechas sin consentimiento de mi cliente y violan su derecho a la privacidad». La juez Delgado respondió firmemente: «Denegada. Las grabaciones fueron hechas en propiedad privada de la fallecida, y el demandante fue informado de que la conversación estaba siendo registrada. Continúe, letrado Serrano». Miguel entonces reprodujo la segunda grabación, la del 14 de marzo, donde Diego era aún más explícito sobre sus intenciones. «Puedo crear muchos problemas legales para tu familia después de tu muerte. Tengo abogados que pueden demostrar que nuestro divorcio no fue procesado correctamente en ciertos aspectos técnicos». Cuando la grabación terminó, Miguel presentó la carta notariada que Isabela había escrito durante su divorcio, donde expresamente excluía a Diego de cualquier reclamo futuro sobre sus bienes. «Señoría, este documento, firmado ante notario en agosto de 2014, demuestra que la fallecida fue absolutamente clara en su intención de excluir al demandante de cualquier beneficio patrimonial. Además, tenemos el testamento de Isabela Morales, redactado en enero de 2024, donde específicamente nombra a su padre, Rafael Morales Vega, como único heredero universal. Pero el golpe más devastador llegó cuando Miguel llamó a Patricia Jiménez López como testigo. Patricia, con voz clara y firme, declaró sobre los intentos de Diego de obtener información financiera y legal sobre Isabela. «El demandante intentó sobornarme en múltiples ocasiones para obtener información confidencial sobre las finanzas de Isabela Morales. También intentó sobornar empleados bancarios para acceder ilegalmente a las cuentas de la fallecida. Todo esto mientras ella luchaba contra el cáncer». Durante el contrainterrogatorio de los testigos de Diego, Miguel demostró magistralmente que sus declaraciones eran fabricadas. Cuando interrogó a Ramón Cifuentes sobre supuestas reuniones de negocios en 2013, Cifuentes no pudo proporcionar direcciones específicas, fechas exactas
o documentos que respaldaran sus afirmaciones. Puede mostrar a la sala alguna factura, contrato o documento que demuestre su supuesta colaboración con el señor Ruiz Sánchez en 2013, preguntó Miguel. Bueno, esos documentos se perdieron durante una mudanza, respondió Cifuentes nerviosamente. Qué conveniente, ¿verdad?, replicó Miguel con ironía. Cuando interrogó a Carmen Soto sobre su supuesta sociedad comercial con Isabela, la mujer tampoco pudo presentar pruebas documentales. Peor aún, cuando Miguel le preguntó sobre detalles específicos del negocio de moda, quedó claro que no sabía nada sobre el sector retail. Al final de la audiencia, que duró más de 4 horas, la juez Delgado anunció que estudiaría todas las evidencias presentadas y emitiría su decisión en un plazo de 15 días. Cuando salimos del juzgado, Diego se acercó a mí con expresión furiosa. Esto no ha terminado, Rafael. Tengo recursos para apelar cualquier decisión adversa. Puedo mantener esta batalla durante años. Diego, le respondí con calma, creo que después de lo que se escuchó hoy en esa sala, deberías estar más preocupado por los cargos criminales que por la herencia. Su expresión de furia se transformó en una de preocupación. Por primera vez desde que comenzó todo este asunto, Diego Ruiz Sánchez parecía haber comprendido que había subestimado gravemente la situación. Los 15 días de espera después de la audiencia fueron los más largos de mi vida. Miguel me había advertido que, aunque teníamos un caso sólido, los tribunales españoles a veces pueden ser impredecibles, especialmente cuando hay tanto dinero involucrado. Durante ese periodo, decidí profundizar aún más en la investigación sobre Diego y sus supuestos testigos. Mi primer descubrimiento llegó a través de mi sobrino Carlos, que trabaja en el departamento de tecnología de una empresa de investigación privada. Le pedí que revisara discretamente los antecedentes de los 3 testigos que Diego había presentado. Tío Rafael, he encontrado cosas muy interesantes sobre esos individuos, me dijo Carlos durante una cena familiar. Ramón Cifuentes Moreno tiene un historial de declaraciones falsas en otros juicios. En 2019 fue multado por perjurio en un caso de fraude inmobiliario en Barcelona. La información sobre Carmen Soto Jiménez era aún más reveladora. Esta mujer es actriz de teatro amateur y ha trabajado ocasionalmente haciendo testimonios falsos por dinero. Hay registros de que cobró 3.000 euros por declarar en un caso de divorcio el año pasado. En cuanto a Alberto Rueda Vega, Carlos descubrió que ni siquiera tenía licencia como inversor financiero. Es un vendedor de coches usados que fue despedido de su último trabajo por estafa. Parece que Diego reclutó específicamente a personas con antecedentes cuestionables para que mintieran bajo juramento. Armado con esta información, contacté inmediatamente a Miguel. Necesitamos presentar esta evidencia al tribunal antes de que emitan la sentencia, le dije. Rafael, esto es perfecto. Vamos a solicitar una audiencia complementaria para presentar pruebas de perjurio. Si podemos demostrar que Diego organizó un esquema de testimonios falsos, no solo perderá el caso, sino que enfrentará cargos criminales adicionales. El 28 de mayo, 2 días antes de la fecha programada para la sentencia, la juez Delgado accedió a escuchar nuestras nuevas evidencias. Esta vez la sala estaba aún más tensa. Diego y Vázquez llegaron visiblemente nerviosos, especialmente después de que Miguel les hubiera notificado sobre la naturaleza de las pruebas que íbamos a presentar. Miguel comenzó su presentación mostrando los antecedentes criminales de Cifuentes. Señoría, el primer testigo del demandante tiene un historial documentado de perjurio. En 2019, el juzgado de Barcelona lo condenó a pagar una multa de 5.000 euros por declaraciones falsas en un caso de fraude inmobiliario. Cuando presentó la evidencia sobre Carmen Soto, la juez Delgado frunció el ceño con evidente disgusto. Esta persona ha cobrado dinero por hacer declaraciones falsas en múltiples casos judiciales. Tenemos facturas donde aparece como actriz testimonial por cantidades que van desde 2.000 hasta 4.000 euros por caso. La información más devastadora llegó cuando Miguel demostró que Alberto Rueda jamás había tenido licencia como inversor. Señoría, este hombre no solo no es inversor, sino que fue despedido de su trabajo como vendedor de automóviles
por intentar estafar a los clientes con documentos falsificados. Pero el golpe final llegó cuando Miguel presentó registros bancarios que mostraban transferencias de Diego hacia los 3 testigos en las semanas previas a la audiencia. Señoría, tenemos evidencia de que el demandante pagó 8.000 euros a Cifuentes, 6.000 euros a Soto y 5.000 euros a Rueda, exactamente 10 días antes de su declaración en este tribunal. El silencio en la sala era sepulcral. La juez Delgado miraba a Diego con una expresión de indignación que nunca había visto en un tribunal. «Señor Ruiz Sánchez», dijo la juez dirigiéndose directamente a Diego, ¿puede explicar estas transferencias bancarias a personas que posteriormente declararon bajo juramento a su favor? Diego se levantó tembloroso, claramente sin preparación para responder a esta evidencia. «Señoría, esas transferencias fueron préstamos personales que no tienen relación con este caso. Préstamos personales de cantidades exactas a 3 personas diferentes que casualmente testificaron a su favor», replicó la juez con sarcasmo. Vázquez intentó intervenir. «Señoría, mi cliente tiene derecho a la presunción de inocencia». «Silencio», interrumpió la juez Delgado. «Este tribunal no tolerará intentos de manipulación de la justicia a través de testimonios comprados. Señor Ruiz Sánchez no solo ha presentado testigos falsos, sino que ha organizado un esquema deliberado de perjurio». La juez entonces hizo algo que me sorprendió completamente. Ordenó la detención inmediata de los 3 testigos falsos y citó a Diego para una audiencia criminal separada por los cargos de soborno de testigos y obstrucción de la justicia. «En cuanto al caso principal», continuó la juez, «basándome en las evidencias presentadas por el demandado Rafael Morales Vega, este tribunal encuentra que la demanda del señor Diego Ruiz Sánchez es completamente infundada y fraudulenta». La juez procedió a leer su decisión. Primero, las grabaciones presentadas demuestran inequívocamente que el demandante admitió no tener derechos legales sobre la herencia de Isabela Morales Torres. Segundo, el testamento de la fallecida es absolutamente válido y excluye expresamente al demandante de cualquier beneficio. Tercero, la carta notariada de 2014 establece claramente la renuncia voluntaria del demandante a futuros reclamos patrimoniales. Además, continuó la juez, este tribunal encuentra que el demandante intentó extorsionar a la fallecida durante su enfermedad terminal, aprovechándose de su vulnerabilidad para obtener beneficios económicos ilícitos. La sentencia fue contundente. Se deniega completamente la demanda del señor Diego Ruiz Sánchez. Se confirma que Rafael Morales Vega es el único y legítimo heredero universal de Isabela Morales Torres. Además, se condena al demandante al pago de todas las costas procesales y se le impone una multa de 50.000 euros por presentar testimonios falsos. Pero la juez no había terminado. Finalmente, este tribunal ordena que se abra investigación criminal contra Diego Ruiz Sánchez por los delitos de amenazas, intento de extorsión, soborno de testigos y obstrucción de la justicia. Se prohíbe al demandante salir del territorio nacional hasta que concluya la investigación criminal. Cuando la juez terminó de leer la sentencia, Diego estaba completamente desplomado en su silla. Su rostro había perdido todo color y Vázquez parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Al salir del juzgado, varios periodistas que habían seguido el caso nos esperaban. Miguel había preparado una declaración breve. La justicia ha prevalecido. El señor Rafael Morales Vega ha defendido exitosamente el legado de su hija contra intentos fraudulentos de apropiación. La memoria de Isabela Morales Torres permanece intacta y su voluntad testamentaria ha sido respetada completamente. Esa tarde, en la tranquilidad de mi casa, releí el testamento de Isabela por enésima vez. En una de sus cláusulas finales había escrito: «Papá, espero que nunca tengas que usar este documento para defenderte de personas sin escrúpulos. Pero si llega ese momento, recuerda que construí todo esto pensando en tu futuro y en honrar la memoria de mamá. No permitas que nadie empañe nuestro legado familiar». Por primera vez desde su muerte, sentí que Isabela podía descansar en paz.
Su última batalla había sido ganada, y su legado estaba protegido para siempre de las garras de quienes solo veían dinero donde debían ver amor, sacrificio y trabajo honesto. Los días siguientes a la sentencia trajeron una avalancha de revelaciones que ni Miguel ni yo habríamos podido anticipar. La victoria judicial había abierto las compuertas, y personas que antes temían hablar comenzaron a contactarme con información adicional sobre las verdaderas actividades de Diego. La primera en acercarse fue Rosario Fernández Vila, una mujer de 45 años que se identificó como exnovia de Diego entre 2018 y 2020. Rosario me llamó el 2 de junio, 3 días después de que los periódicos publicaran la noticia de la sentencia. Señor Morales, he estado siguiendo el caso en las noticias y creo que necesita saber más cosas sobre Diego Ruiz Sánchez, me dijo con voz temblorosa durante nuestra conversación telefónica. Ese hombre me hizo pasar por un infierno similar al que le hizo vivir a su hija. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro de Madrid, donde Rosario me contó una historia que me helió la sangre. Diego me sedujo en 2018, cuando yo acababa de heredar una propiedad de mi padre en Salamanca. Al principio parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso, interesado en mi bienestar. Pero después descubrí que había estado investigando mi situación económica antes de acercarse a mí. Rosario continuó relatando cómo Diego había usado las mismas tácticas manipuladoras que intentó con Isabela. Durante los 2 años que estuvimos juntos, constantemente me presionaba para que le prestara dinero para sus supuestos proyectos de inversión. Cuando rompimos en 2020, descubrí que me había robado 35.000 euros de mi cuenta bancaria usando información que había obtenido de mí durante la relación. ¿Presentaste denuncia?, le pregunté. Intenté hacerlo, pero Diego me amenazó con arruinar mi reputación profesional si lo llevaba a los tribunales. Trabajo como directora de marketing en una empresa importante, y él conocía personas que podrían haberme causado problemas laborales. Al final, decidí considerar ese dinero como el precio de librarme de él. Pero Rosario no era la única víctima de Diego. Esa misma semana recibí la visita de Antonio Serrano Ruiz, un empresario jubilado de 58 años que había conocido a Diego en un club de póker en 2021. Señor Morales, ese hombre es un depredador financiero, me dijo Antonio durante nuestra reunión. Se acercó a mí en el casino haciéndose pasar por consultor de inversiones exitoso. Me convenció de que invirtiera 80.000 euros en un supuesto fondo de inversión que él gestionaba. Antonio me mostró documentos que demostraban cómo Diego había creado una empresa fantasma llamada Inversiones Ruiz Asociados para estafar a personas mayores con ahorros considerables. Cuando intenté retirar mi inversión 6 meses después, descubrí que la empresa no existía realmente y que Diego había usado mi dinero para cubrir sus deudas de juego. ¿También te amenazó para que no presentaras denuncia?, pregunté, sospechando el patrón. Exactamente. Me dijo que tenía contactos en la policía que podrían complicarme la vida. Además, me chantajeó con fotos comprometedoras que había tomado secretamente durante una reunión de negocios donde yo había bebido demasiado. Estas revelaciones me motivaron a buscar más víctimas de Diego. Contacté a un investigador privado recomendado por Miguel, Luis Martínez Campos, quien se especializaba en casos de fraude financiero. Luis descubrió que Diego había operado un esquema sistemático de estafas durante los últimos 10 años. Señor Morales, este hombre tiene un método muy específico. Investiga a personas vulnerables o en transición de vida, divorciados recientes, viudos con herencias, empresarios en crisis, personas mayores con ahorros. Luego se acerca fingiendo interés romántico o profesional para ganar su confianza y acceder a sus recursos financieros. El informe de Luis revelaba al menos 12 víctimas documentadas entre 2014 y 2024, con pérdidas totales que superaban los 400.000 euros. Cada caso seguía el mismo patrón: seducción, manipulación, extracción de dinero y luego amenazas para evitar denuncias. Lo más perturbador, continuó Luis, es que Diego mantiene archivos detallados sobre sus víctimas,
Fotografías comprometedoras, grabaciones secretas, información personal que usa para chantajearlas si intentan recuperar su dinero. Con toda esta información, Miguel y yo decidimos contactar a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos para presentar un caso más amplio contra Diego. El fiscal asignado, Roberto Navarro González, se mostró extremadamente interesado en la evidencia que habíamos recopilado. Señores, lo que me están presentando no es solo un caso de herencia fraudulenta, sino una operación criminal sistemática que ha estado funcionando durante una década, nos dijo el fiscal Navarro. Con los testimonios y evidencias que tienen, podemos procesar a Diego Ruiz Sánchez por estafa continuada, amenazas, chantaje y asociación ilícita para delinquir. Pero la revelación más impactante llegó cuando Patricia me contactó nuevamente con información que había descubierto mientras revisaba los archivos de Isabela. Señor Morales, he encontrado algo inquietante en los registros de llamadas de Isabela del año pasado. Durante noviembre y diciembre de 2023, Diego no solo la llamaba a ella directamente, sino que también había estado contactando a varios clientes y proveedores de las tiendas, preguntando sobre la salud financiera del negocio. Patricia me mostró una lista de más de 20 contactos comerciales que Diego había intentado interrogar sobre las finanzas de Isabela. Algunos de estos proveedores me llamaron en su momento para preguntarme si tenían que darle información, porque Diego se presentaba como consultor familiar, contratado por Isabela para evaluar el negocio. ¿Isabela sabía sobre estos contactos? Sí, señor Morales. Por eso ella intensificó las medidas de seguridad en la empresa e instaló los sistemas de grabación. Isabela sospechaba que Diego estaba preparando algo grande, pero nunca imaginamos que sería tan sistemático y cruel. Esa información adicional demostró que Diego había estado planeando su estrategia de apropiación de la herencia durante al menos 6 meses antes de la muerte de Isabela. No era un oportunista improvisado, sino un depredador calculador que había estado esperando el momento de mayor vulnerabilidad de mi hija para ejecutar su plan. El 10 de junio, el fiscal Navarro me informó que Diego había sido formalmente acusado de 10 cargos criminales diferentes. Señor Morales, gracias a su perseverancia y a las evidencias que proporcionó, vamos a procesar a este individuo por todos sus crímenes. Las otras víctimas que ustedes localizaron también han decidido testificar, así que Diego enfrentará décadas de prisión si es condenado. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos del caso, reflexioné sobre el verdadero alcance de la maldad de Diego. No había sido solo un exesposo oportunista tratando de apropiarse de una herencia, sino un criminal profesional que había convertido el sufrimiento ajeno en su forma de vida. Isabela, sin saberlo, se había convertido en la víctima que finalmente expuso toda la red criminal de Diego. Su valentía para documentar sus amenazas y su previsión para proteger las evidencias no solo habían salvado nuestra herencia familiar, sino que habían puesto fin a una década de crímenes contra personas inocentes. El 18 de junio de 2024, cuando parecía que el caso estaba resuelto y Diego finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos, recibí una llamada que me cambió la perspectiva de todo lo que había vivido durante estos meses. Era de Esperanza Morales García, una mujer que se identificó como prima segunda de Isabela y que vivía en Valencia. Rafael, he estado siguiendo el caso de Diego en las noticias y creo que hay algo más que necesitas saber sobre la muerte de Isabela, me dijo con voz entrecortada. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir con algo más? Prefiero contarte en persona. ¿Podrías venir a Valencia este fin de semana? Es sobre los últimos días de Isabela en el hospital. El viaje a Valencia fue uno de los más angustiosos de mi vida. Durante las 3 horas de trayecto, mi mente creaba escenarios cada vez más terribles sobre lo que Esperanza podría revelarme. Ella trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe de Valencia, y aunque no había atendido directamente a Isabela, tenía contactos en el sistema hospitalario de Madrid. Nos encontramos en su apartamento el sábado por la mañana. Esperanza, una mujer de 52 años con 20 años de experiencia en oncología, me recibió con expresión grave y documentos médicos en sus manos.
Rafael, una colega mía del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, me contactó después de ver las noticias sobre Diego. Me contó algo que la había estado inquietando desde la muerte de Isabela, pero que no se había atrevido a reportar hasta ahora. Esperanza me mostró registros de visitas al hospital que su colega había copiado discretamente. Según estos documentos, Diego visitó a Isabela en el hospital en 3 ocasiones durante marzo, siempre cuando tú no estabas presente. Las visitas fueron los días 5, 12 y 19 de marzo. «Eso es imposible», respondí inmediatamente. Isabela me había prohibido expresamente que permitiera visitas de Diego. Además, yo estaba prácticamente viviendo en el hospital durante sus últimos días. Exacto. Por eso estas visitas son tan extrañas. Según los registros, Diego se presentaba como esposo legal de Isabela y tenía documentos falsificados que supuestamente le daban autorización para visitarla durante los turnos de noche. Esperanza continuó explicándome lo que su colega había observado. Durante la visita del 19 de marzo, apenas 3 días antes de la muerte de Isabela, Diego estuvo en la habitación durante más de 2 horas. La enfermera de turno encontró extraño que Isabela estuviera muy agitada después de esa visita y que sus signos vitales hubieran empeorado significativamente. ¿Está sugiriendo que Diego pudo haber...? No pude terminar la frase. No estoy sugiriendo nada específico, Rafael, pero mi colega me dijo que Isabela le pidió esa noche que no permitiera más visitas de Diego y que estaba muy asustada. También mencionó algo sobre no dejar que me obligue a firmar nada. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Había intentado Diego obligar a Isabela a modificar su testamento durante sus últimos días de vida? ¿Había usado su estado de vulnerabilidad para presionarla mientras yo no estaba presente? Esperanza me entregó una copia de las notas de enfermería de esa noche. En ellas se leía: paciente muy agitada después de visita familiar. Solicita no permitir más visitas del esposo. Menciona preocupación por documentos legales. Se administra sedante suave para calmar ansiedad. Rafael, hay algo más. Mi colega revisó las cámaras de seguridad del hospital de esa noche. Diego salió de la habitación cargando una carpeta que no tenía cuando entró. Inmediatamente llamé a Miguel desde Valencia para informarle sobre estas revelaciones. Su reacción fue de alarma total. Rafael, necesitamos investigar esto inmediatamente. Si Diego intentó coaccionar a Isabela durante su enfermedad terminal para modificar documentos legales, estaríamos hablando de un delito mucho más grave. Regresa a Madrid inmediatamente. El lunes por la mañana, Miguel y yo nos reunimos con el fiscal Navarro para presentar esta nueva evidencia. El fiscal ordenó inmediatamente que se revisaran todas las cámaras de seguridad del hospital y que se interrogara al personal que había estado de turno durante las visitas de Diego. 3 días después, el fiscal nos citó con información que superó nuestras peores sospechas. Señores, hemos revisado las grabaciones de seguridad y confirmado que Diego Ruiz Sánchez visitó ilegalmente a Isabela Morales en múltiples ocasiones usando documentación falsificada. El fiscal continuó: más grave aún, hemos encontrado en posesión de Diego una copia del testamento original de Isabela con modificaciones manuscritas que pretendían incluirlo como beneficiario del 40% de la herencia. Estas modificaciones están fechadas el 19 de marzo, el mismo día de su última visita al hospital. ¿Estás diciendo que Diego intentó falsificar el testamento de Isabela?, pregunté, sintiendo cómo la indignación se apoderaba de mí. Exactamente. Tenemos evidencia de que Diego llevó documentos falsificados a la habitación de Isabela e intentó obligarla a firmar modificaciones al testamento. Según el testimonio de la enfermera, Isabela se negó rotundamente y amenazó con denunciarlo, lo que explicaría su estado de agitación esa noche. Miguel intervino: fiscal Navarro, esto constituye intento de coacción a persona enferma, falsificación de documentos y posiblemente intento de homicidio si el estrés causado contribuyó al deterioro de Isabela. Correcto, letrado Serrano. Hemos agregado estos cargos a la acusación contra Diego Ruiz Sánchez. Ahora enfrenta la posibilidad de 25 años de prisión. Pero la revelación más impactante
llegó cuando el fiscal nos mostró el contenido completo de la carpeta que Diego había sacado del hospital. Además del testamento falsificado, Diego había preparado documentos de poder notarial que le habrían dado control total sobre los activos de Isabela en caso de que ella hubiera sobrevivido en estado vegetativo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que Diego tenía un plan alternativo. Si Isabela no moría inmediatamente, él habría intentado declararla incapacitada mentalmente y asumir control de toda su fortuna como esposo cuidador. Era un plan maquiavélico diseñado para apropiarse de los 29 millones de euros sin importar si Isabela vivía o moría. Esa revelación me afectó profundamente. Durante todos estos meses había pensado que Diego era simplemente un oportunista que había aparecido después de la muerte de Isabela para reclamar dinero. Ahora descubría que había sido mucho peor. Un depredador que había estado acechando a mi hija durante sus últimos días de vida, tratando de aprovecharse de su vulnerabilidad extrema para robar todo lo que ella había construido. «Hay una cosa más, señor Morales», continuó el fiscal. «Hemos encontrado evidencia de que Diego había estado monitoreando el estado de salud de Isabela a través de contactos ilegales en el sistema hospitalario. Sabía exactamente cuándo ella estaría más vulnerable y planeó sus visitas en consecuencia. Cuando salimos de la fiscalía esa tarde, Miguel me puso la mano en el hombro. Rafael, sé que estas revelaciones son dolorosas, pero también demuestran algo muy importante. Isabela luchó hasta el final para proteger su legado y el tuyo. Incluso en sus últimos días, enfrentó a Diego y se negó a ceder ante sus presiones. Esa noche, en la soledad de mi casa, releí por última vez las cartas que Isabela me había escrito durante su enfermedad. En una de ellas, fechada el 20 de marzo, apenas 2 días antes de su muerte, había una línea que ahora cobraba nuevo significado. «Papá, si algo me pasa, asegúrate de que mi voluntad sea respetada. No permitas que nadie manipule lo que hemos construido juntos». Isabela había sabido exactamente lo que Diego estaba intentando hacer, y había luchado hasta su último aliento para proteger nuestro futuro. Su valentía y determinación no solo habían preservado la herencia familiar, sino que habían expuesto la verdadera naturaleza criminal de un hombre que había convertido el sufrimiento ajeno en su forma de vida. El 15 de julio de 2024, casi 4 meses después del funeral de Isabela, llegó el día del juicio criminal contra Diego Ruiz Sánchez. El Tribunal Penal número 12 de Madrid estaba abarrotado de periodistas, víctimas de Diego, y curiosos que habían seguido el caso a través de los medios de comunicación. Diego llegó al tribunal esposado y escoltado por 2 agentes de la Guardia Civil. Su apariencia había cambiado dramáticamente durante los meses que había pasado en prisión preventiva. El hombre arrogante y bien vestido que había aparecido en el funeral de Isabela ahora lucía demacrado, con el cabello descuidado y una expresión de derrota total. La juez presidenta del tribunal, María José Herrera Sánchez, una magistrada con más de 15 años de experiencia en casos de crimen organizado, abrió la sesión leyendo los 14 cargos criminales que pesaban contra Diego. Estafa continuada, falsificación de documentos, amenazas, coacción, chantaje, soborno de testigos, intrusismo profesional y violación de órdenes judiciales. El fiscal Roberto Navarro comenzó su presentación con una cronología detallada de los crímenes de Diego durante la última década. Señoría, el acusado Diego Ruiz Sánchez no es un criminal ocasional, sino un depredador sistemático que ha construido toda su vida adulta aprovechándose de personas vulnerables. Durante las siguientes 3 horas, el fiscal presentó testimonios de las 12 víctimas identificadas de Diego. Cada historia seguía el mismo patrón macabro: seducción, manipulación, extracción de recursos y amenazas para evitar denuncias. Rosario Fernández Vila declaró con voz firme: «Diego me robó 35.000 euros usando información que había obtenido durante nuestra relación íntima. Cuando intenté recuperar mi dinero, me amenazó con destruir mi carrera profesional y filtrar fotografías privadas que había tomado sin mi consentimiento». Antonio Serrano Ruiz narró cómo Diego había creado la empresa fantasma
Inversiones Ruiz y Asociados para estafarlo. Ese hombre me robó los ahorros de toda mi vida, 80.000 euros que había guardado para mi jubilación. Cuando descubrí el fraude, me chantajeó con fotografías comprometedoras para evitar que presentara denuncia. Pero el testimonio más impactante fue el de la enfermera Mercedes López Ruiz, quien había atendido a Isabela durante sus últimos días. Mercedes declaró sobre las visitas ilegales de Diego al hospital y su intento de coaccionar a Isabela para modificar su testamento. El acusado se presentó múltiples veces usando documentación falsificada, identificándose como esposo legal de la paciente. Durante su última visita el 19 de marzo, la señora Isabela quedó extremadamente agitada. Me pidió específicamente que no permitiera más visitas de este hombre, diciendo textualmente: «No dejes que vuelva a intentar obligarme a firmar nada». La evidencia más devastadora llegó cuando el fiscal presentó las grabaciones de seguridad del hospital que mostraban a Diego saliendo de la habitación de Isabela con documentos que no tenía al entrar. También se presentaron los documentos falsificados que Diego había preparado, incluyendo el testamento modificado y los poderes notariales fraudulentos. «Señoría», continuó el fiscal, «el acusado no solo intentó apropiarse de una herencia que no le correspondía, sino que acosó a una mujer moribunda durante sus últimos días de vida, aprovechándose de su estado de extrema vulnerabilidad para intentar robar 29 millones de euros. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Diego, que había reemplazado a Cristóbal Vázquez después de que éste se desvinculara del caso, intentó presentar una defensa basada en trastorno mental temporal y adicción al juego. «Señoría, mi cliente ha estado luchando contra una adicción severa al juego que lo llevó a tomar decisiones desesperadas. No es un criminal profesional, sino un hombre enfermo que necesita tratamiento, no prisión». Pero esta estrategia se desmoronó cuando el fiscal presentó evidencia de la planificación meticulosa de Diego. Los investigadores habían encontrado en su apartamento un archivo completo con información detallada sobre todas sus víctimas, incluyendo fotografías, registros financieros y estrategias específicas para manipular a cada una. «Señoría», replicó el fiscal, «un adicto al juego no mantiene archivos organizados sobre sus víctimas durante 10 años. Un adicto al juego no falsifica documentos profesionales ni crea empresas fantasma. Lo que tenemos aquí es un criminal profesional que ha perfeccionado su método a lo largo de una década». El momento más emotivo del juicio llegó cuando me permitieron leer una declaración de impacto como padre de Isabela. Con voz temblorosa pero firme, me dirigí al tribunal. «Señoría, Diego Ruiz Sánchez no solo intentó robar el dinero que mi hija construyó con tanto esfuerzo, profanó su memoria, torturó sus últimos días de vida y convirtió nuestro duelo familiar en una pesadilla legal. Isabela murió pensando que este hombre podría destruir todo lo que ella había trabajado para proteger. Mi hija luchó contra el cáncer durante 4 meses, con una valentía extraordinaria, pero también tuvo que luchar contra las amenazas y chantajes de este depredador durante sus momentos más vulnerables. Diego no solo es un ladrón, es alguien que se alimenta del sufrimiento ajeno». Después de 2 días de testimonios y presentación de evidencias, la juez Herrera anunció un receso de 2 horas para deliberar. Durante esa espera, Miguel y yo nos sentamos en los bancos del pasillo del tribunal, rodeados por las otras víctimas de Diego que habían venido a presenciar el veredicto. «Rafael», me dijo Miguel, «independientemente de lo que decida la juez, ya hemos ganado la batalla más importante. Diego jamás podrá tocar la herencia de Isabela, y su red criminal ha sido completamente desmantelada». Cuando regresamos a la sala, la juez Herrera comenzó a leer su veredicto con voz clara y firme. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra al acusado Diego Ruiz Sánchez culpable de todos los cargos presentados contra él. El veredicto fue contundente. El acusado es condenado a 18 años de prisión por estafa continuada, 3 años adicionales por falsificación de documentos, 2 años por amenazas y coacción,
y 2 años por soborno de testigos, para un total de 25 años de prisión efectiva. Además, continuó la juez, se ordena que el acusado pague una restitución total de 847.000 euros a sus víctimas, más las costas procesales del juicio. Se prohíbe permanentemente al acusado ejercer cualquier actividad relacionada con consultoría financiera o gestión de patrimonio. Cuando la juez terminó de leer la sentencia, Diego se desplomó completamente en su silla. Su abogado intentó consolarlo, pero era evidente que el peso de sus crímenes finalmente había caído sobre él. Al salir del tribunal, me rodearon las otras víctimas de Diego, todas expresando gratitud por haber tenido el valor de enfrentarlo. «Señor Morales», me dijo Rosario, «si usted no hubiera luchado tan duramente por la memoria de su hija, Diego seguiría libre robando y amenazando a más personas inocentes». Esa noche, mientras cenaba solo en mi casa, reflexioné sobre los 4 meses que habían pasado desde la muerte de Isabela. La batalla legal había terminado. Diego enfrentaría décadas en prisión y la herencia de mi hija estaba completamente protegida. Pero más importante aún, la memoria de Isabela había sido vindicada y su legado permanecería intacto para siempre. 6 meses después del juicio contra Diego, el 15 de enero de 2025, me encontraba sentado en el despacho que había pertenecido a Isabela, rodeado de arquitectos, abogados y representantes de organizaciones benéficas. Ese día marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en el legado de mi hija, uno que ella había soñado, pero que las circunstancias no le permitieron ver realizado. Durante los meses posteriores a la condena de Diego, había tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre qué hacer con la herencia de 29 millones de euros que Isabela me había dejado. A mis 68 años, no necesitaba tanto dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. Sabía que Isabela habría querido que su fortuna sirviera para algo más grande que mi bienestar personal. En sus cartas personales, que había leído incontables veces, Isabela había mencionado repetidamente su sueño de ayudar a mujeres emprendedoras que enfrentaran dificultades similares a las que ella había vivido durante su divorcio. «Papá», había escrito en una de sus últimas cartas, «si algo me pasa, me gustaría que parte de lo que he construido sirviera para ayudar a otras mujeres que estén luchando por salir adelante después de ser abandonadas». Con esa inspiración, había decidido crear la Fundación Isabela Morales Torres para Mujeres Emprendedoras. La fundación se dedicaría a proporcionar préstamos sin interés, asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a mujeres que hubieran sido víctimas de abandono conyugal y quisieran iniciar sus propios negocios. Patricia Jiménez López, quien había sido la mano derecha de Isabela durante años, había aceptado dirigir la fundación. «Señor Morales», me había dicho cuando le propuse el puesto, «sería un honor continuar el trabajo de Isabela de esta manera. Ella siempre decía que quería usar su éxito para ayudar a otras mujeres a encontrar su independencia económica». La sede de la fundación se establecería en el mismo edificio donde Isabela había tenido sus oficinas principales. Habíamos destinado 15 millones de euros como dotación inicial, lo que garantizaría el funcionamiento de la fundación durante décadas. Los otros 14 millones los mantendría como reserva familiar y para mi subsistencia. Durante la ceremonia de inauguración, que se realizó exactamente un año después de la muerte de Isabela, estuvieron presentes muchas de las personas que habían sido importantes en su vida. Elena Vega Martín, su mejor amiga desde la universidad, pronunció un discurso emotivo. Isabela era una mujer que transformaba el dolor en fuerza, la adversidad en oportunidad. Cuando Diego la abandonó embarazada y sin recursos, ella no se quedó lamentándose, sino que canalizó esa experiencia en la determinación de nunca más depender de nadie para su bienestar económico. Esta fundación representa exactamente lo que Isabela habría querido: convertir su historia personal en esperanza para otras mujeres. Miguel Serrano Castro, quien había sido fundamental durante toda la batalla legal, también habló en la ceremonia. «He visto muchos casos de herencias disputadas a lo largo de mi carrera, pero nunca había presenciado una lucha tan noble
como la que Rafael Morales libró para proteger la memoria de su hija. Isabela puede descansar en paz, sabiendo que su legado no solo fue preservado, sino que se ha convertido en una fuente de esperanza para generaciones futuras. Pero el momento más significativo de la ceremonia llegó cuando Rosario Fernández Vila, una de las víctimas de Diego, que ahora trabajaba como consejera voluntaria en la fundación, leyó la primera solicitud de ayuda que habíamos recibido. María Carmen Ruiz López, 34 años, madre de 2 hijos, abandonada por su esposo después de 12 años de matrimonio. Solicita un préstamo de 25.000 euros para abrir una panadería en Sevilla y poder mantener a sus hijos de manera independiente. Era exactamente el tipo de caso por el cual Isabela habría luchado con uñas y dientes. Durante los meses siguientes, la fundación comenzó a operar a plena capacidad. Recibíamos entre 50 y 100 solicitudes mensuales de mujeres de toda España que buscaban apoyo para iniciar sus emprendimientos. Nuestro equipo de consejeros, que incluía a varias de las víctimas de Diego, que habían decidido transformar su experiencia en ayuda para otras, evaluaba cada caso con el mismo cuidado que Isabela habría puesto en sus propios negocios. En marzo de 2025, recibí una carta que me emocionó profundamente. Era de María Carmen Ruiz López, la primera beneficiaria de la fundación, informándome que su panadería había sido un éxito rotundo y que ya había podido contratar a 3 empleados adicionales. «Señor Morales», escribía María Carmen, «no solo me ayudaron económicamente, sino que me dieron la confianza para creer en mí misma nuevamente. Cuando mi esposo me abandonó, pensé que mi vida había terminado. Ahora sé que en realidad estaba comenzando. Cada pan que horneo lleva un poco de la esperanza que Isabela me transmitió a través de su fundación. En abril, recibí otra noticia que me llenó de satisfacción. Diego había apelado su sentencia, pero el Tribunal Superior de Madrid había confirmado la condena de 25 años de prisión. Además, había comenzado a pagar la restitución a sus víctimas desde la cárcel, trabajando en el taller de carpintería de la prisión. «Rafael», me informó Miguel durante una de nuestras reuniones mensuales, «Diego ha perdido todas sus apelaciones. Pasará los próximos 25 años en prisión y cuando salga, será un hombre de 67 años sin recursos ni reputación. La justicia finalmente ha prevalecido completamente. Pero más allá de la satisfacción por ver a Diego pagando por sus crímenes, lo que realmente me llenaba de paz era ver cómo el legado de Isabela seguía creciendo. Para finales de 2025, la fundación había ayudado a más de 200 mujeres a iniciar sus propios negocios, creando más de 800 empleos indirectos en toda España. Patricia me informaba regularmente sobre el progreso de nuestras beneficiarias. «Señor Morales, tenemos una tasa de éxito del 87% en los negocios que hemos financiado. Esto significa que Isabela no solo construyó su propia fortuna, sino que ha ayudado a crear cientos de pequeñas fortunas familiares a lo largo del país». En diciembre de 2025, 2 años después de la muerte de Isabela, organicé una cena navideña para todas las personas que habían sido importantes durante esta extraordinaria jornada. Miguel, Patricia, Elena, Rosario, Antonio y muchas de las beneficiarias de la fundación se reunieron en mi casa para celebrar no solo la Navidad, sino el triunfo de la justicia y la solidaridad sobre la codicia y la maldad. Durante la cena, leí en voz alta un párrafo de la última carta que Isabela me había escrito. «Papá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que todo lo que construí fue pensando en el futuro de nuestra familia y en la posibilidad de ayudar a otras personas que pasen por las dificultades que yo viví. No permitas que la tristeza te paralice. Usa lo que te he dejado para crear algo hermoso que honre la memoria de mamá y la mía». Esa noche, mientras mis invitados compartían historias de éxito y esperanza, miré hacia la fotografía de Isabela que presidía el comedor y supe que ella estaría orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Su muerte había sido el final de su historia personal, pero había marcado el comienzo de cientos de historias de esperanza y superación. Diego Ruiz Sánchez
Había creído que podría apropiarse del legado de Isabela a través de mentiras y manipulaciones. Pero lo que no había entendido era que el verdadero legado de mi hija no estaba en los 29 millones de euros que había acumulado, sino en su espíritu indomable, su generosidad y su capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza para ayudar a otros. Isabela había ganado la batalla final, no solo protegiendo su herencia de las garras de un oportunista, sino convirtiendo esa herencia en semilla de esperanza para cientos de mujeres que, como ella, se habían negado a rendirse ante la adversidad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.